You've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time, just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You'll never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. I promise I'm worthy to hold in your arms. So come on and give me the chance to prove I'm the one who can walk that mile until the end starts. If I've been on your mind, you hang on every word I say, lose yourself in time. At the mention of my name, will I ever know how it feels to hold you close and have you tell me whichever road I choose you'll go. I don't know why I'm scared, 'cause I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You'll never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. I promise I'm worthy to hold in your arms. So come on and give me the chance to prove I'm the one who can walk that mile until the end starts. I know it ain't easy giving up your heart. I know it ain't easy giving up. Comença la funció. Gaudiu de l'espectacle. ¿Sabéis? Estoy harta de que por ser mujer me digan que si eres ya mayorcita para eso. Ya ves, tía, y yo estoy hasta el mismísimo moño de que me digan que si
deberías ir sentando la cabeza. Mira, no sabéis lo que me jode que venga un tío y me diga que si eres una loca o que si eres muy puta por sentir deseo. Tía, que si eres una guarra por llevar eso. Que si eres una frígida por no querer ahora. Que si eres una mala madre. Que si eres una mala esposa. Que si eres una mala hija. Que si eres una mala mujer. Mala mujer. Que si eres superficial. Que si tienes que comer más porque estás en los huesos. Que si tienes la autoestima baja y por eso Que si tienes que ser agresiva para que te tomen en serio. Que si no eres un público no heavy. que si... Tía, si estás muy buena, ¿eh? Que si no sabes cocinar ni un huevo. Que si hay que ver cómo te ves la casa. Que si eres una dama. Que si eres una pija. Que si además sacan las fotos. ¿Es que yo ya sé o qué? Que si, nena, te quedaba mejor el pelo antes. Que si eres una borracha. Que si te lo pongas histérica. Que si tienes la regla. Que si yo tengo lo que te hace falta. Que si no perrees. Que si eres una sosa. Que si vas a ser una solterona. ¿Sabes qué? ¡Que te den! When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. It's okay for me. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so fucking special. Mírate así. ¿Qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia? ¿Qué paliza paterna te generó cobarde? ¿Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado? No escapes a tus ojos. Mírate así. ¿Dónde están las valquirias que no pudiste? La primera marmita de tus sañas.
Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos. Mírate así. Aunque nadie te mate, sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ampare. O mejor, Dios te reviente. Buenas noches, señoras y señores. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos de interés. Durante el primer trimestre de 2017 han muerto en el mundo 38.018 mujeres a causa de la violencia de género. El número de víctimas ha aumentado un 20% respecto de la cifra del año pasado. En España, el número de víctimas hasta el día de hoy es de 45 mujeres asesinadas. El 016, número de atención para las víctimas de violencia de género en España, recibió en el 2016 unas 66.000 llamadas. En España, 1.000 mujeres son atendidas sexualmente o violadas al año, lo que indica un ataque cada 8 horas. Te comía enterita y me cosía el culo para no cagarte. Es patente la diferencia entre cargos y sueldos. En España, solo el 17% de los altos cargos empresariales está ocupado por mujeres. ¡Ya os vale! Voy a darles algunos datos de nuestro pasado más reciente. En nuestro país, las mujeres pudieron votar por primera vez en unas elecciones en 1933, durante la Segunda República, derecho que fue revocado por el franquismo y que no se volvió a alcanzar hasta 1977. En el Código Civil quedaba patente que era una obligación cuidar y obedecer al marido. 1, 2, 3, 4. Ya es muy tarde, llega con hambre, feliz a la cena, que disfrute con ella, sabrá que estás pensando en él. Las mujeres debían realizar el servicio social para obtener el pasaporte. Por supuesto, si estaban casadas, necesitaban el permiso del marido. Luego descansa, ponte bien guapa, luce hermosa, como buena esposa, sabrá que estás pensando en él. Hasta 1972, las mujeres no podían independizarse sin el permiso paterno. En 1975 se abolió la ley de licencia marital, por la cual la mujer, para trabajar o comprar bienes inmuebles, necesitaba el permiso del marido. El bien y cansado ya está agotado. Anímale, diviértele, distráele, ayúdale, que sepa que estás pensando en él. Hasta 1978, el adulterio era delito en España, siendo mucho más dura la pena para la mujer que para el marido. Asea, ordena, repasa, arregla, límpialo todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Que sepa que piensas en él. Hasta 1978, el control de los bienes gananciales de la pareja era del hombre. Eso suponía que en caso de separación, los bienes de la pareja se quedaban para el marido. Enciende la chimenea, pon la estufa bien, convierte nuestro hogar en un precioso Pero estos datos no son nuevos en la historia, y el maltrato a las mujeres está documentado en todas las civilizaciones y épocas. Hace 12.000 años se empieza a dominar la agricultura, y es cuando la sociedad empieza a cambiar su estilo de vida. De ser pueblos nómadas pasan a ser sedentarios, y se van formando las primeras civilizaciones. Es entonces cuando las primeras sociedades se tornan claramente patriarcales, y la mujer va siendo relegada a lo que hoy se conoce como su papel tradicional. Y si bien es cierto que en algunas culturas han llegado a ser reinas, la historia ha silenciado a científicas, artistas y políticas. Esta situación de desamparo ha continuado hasta el siglo XXI. A día de hoy nos encontramos igual que hace 6.000 años. La consecuencia más grave es haber convertido a la mujer en una auténtica víctima. Según un informe de la ONU, la violencia de género es una de las principales causas de muerte entre las mujeres de 15 a 44 años en el mundo.
Oye, tíos, ¿Qué? que yo me tengo que ir. ¿Ya? Sí. Ya, María, se acabamos de llegar, quedan un poco más, ¿no? Es que me acabo de acordar que tengo que hacer un trabajo para mañana y nada que me voy. Bueno, ir al concierto, por lo menos. Bueno, lo intentaré, pero no os prometo nada. Bueno, Pero adiós. que María, que toca Melendi. Donde las plantas se fumaban, se cultivaban en los balcones. Eso hasta María. No le ha hecho ni gracia esto. No sé, tío, yo la noto muy rara últimamente, me parece. Ya ves, tío. Yo creo que es por el Raúl este. Hombre, le dará mandanga de la buena y la tiene agotadita la pobre. Idiota. ¿Qué pasa? Yo qué sé, está como distante y tristona. Y ya casi no sale con nosotros. Bueno, ni que fuimos por la alegría de la huerta. Si de novios no van ni quieran estar juntos. No te vengas fuera de aquí. Es que yo creo que sí que pasa. A mí el Raúl este no me gusta. Me parece un poco raro, ¿no? A ver, raro, no sé. Pero es que María no está normal desde que está con él. Ya que viene la excusa esa del trabajo. Venga, por favor. ¿Excusa por qué? ¿No estabas chateando? ¿Se lo habrán recordado? Sí, claro, pero cuando se ha ido María así corriendo de repente. Además, es que hoy no se ha querido arreglar ni nada con lo que a ella le gusta, ¿no? ¿Y no os habéis fijado que se ha pasado el verano entero llevando pantalón largo? Eso sí que es un pecado, tío. Un par de piernas menos para mi vista, tío. Hay que intervenir ya, Y chicas, tranquilas, que mira, a ese pavo no le pasa absolutamente nada. Mira, yo lo conozco del básquet, bueno, desde el instituto, y es un tío súper legal, ¿sabes? Que sí. Que no es muy peliculera. Al Pau ni lo conocemos. ¿Qué hora ni qué cojones? Y María, pues yo que sé, estará con la regla. Y con las reglas ya se saben, peligro, ¿quién muerde al pavo? Pero, ¿de verdad os parece normal que ni siquiera nos lo haya presentado? A ver, yo sí que lo conozco, me lo presentó hace un par de semanas, pero de casualidad que me los encontré. Y al tío ese no le hizo ninguna gracia, ya os digo. Pues claro, la quiere para él. ¿Tienes que ir al rato? Mira, nos conocemos todos de la guardería. Una cosa no quita la otra. Que lo traiga y así ve que no pasa nada. Bueno, pues yo voy a hablar con ella porque quiero ver si pasa algo. Vale, yo la llamaré también, a ver. Pues ya nos contaréis, pero seguro que no pasa nada. Tío, vamos al cine ya, que mira qué hora es. Vale, Que bueno, nos que vamos llaman, a ver qué ¿Cómo película, pasa? Deja pasar un par de días. No la llames. No le cojas el teléfono. Luego ve a hablar con ella, pero muéstrate frío, distante e incluso cruel en un momento dado, como si nada de aquello fuera contigo. Utiliza palabras duras. No hagas la más mínima concesión. Dile que no sabes de qué te habla, que todo son imaginaciones suyas. Deja que te grite, que te golpee, que te arañe, que te muerda, que te amenace. Échale la culpa de todo. Deja que se derrumbe. Humíllala, apriétale un poco más, solo lo justo. Y entonces empieza a mostrarte algo más comprensivo. Dile algo cariñoso, juguetea con su flequillo. Abrázala. Deja que se sienta bien por unos minutos. Convéncela de que te necesita. Miéntele. Dile que la quieres. Y solo al final, si lo consideras necesario, le dices que la perdonas. Hola, cariño. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué hora es? Pues, ¿Qué hora es? y 5. Bueno, es que tenía que hacer un regalo con mi madre. Ya claro, y me tienes aquí esperando como un imbécil. ¿Cuándo sabes que odio esperar? A ver, Raúl, no te pongas así, que solo han pasado 5 minutos. Pues como si son dos. Ya, pero si la tienda estaba cerrada, pues tenía que esperar a que la abriesen, ¿no? No, mira, si a mí no me tienes que dar explicaciones, ¿eh? Cariño, ¿Qué? no, que sí, que tenía que haberte avisado. Claro que me tenías que haber avisado. No, sí. Sí, tienes razón. Pero que no me des la razón como a los tontos. Te lo he dicho 1000 veces. Vale. Tener más cuidado. Ven aquí, tonta. Mejor. Oye, esta noche hay un concierto de Melendi y nos había pensado que podríamos ir con mis amigos. No sé, así de paso los conoces. Y ya verás que te van a caer de puta madre. Ya, pero yo había pensado en ir esta noche al cine a ver Fast and Furious. Ya, pero es que al cine podemos ir cualquier otro día y no sé, a saber cuándo vuelvo a vivir Melendi. Que me hace ilusión que conozcas a mis amigos. Ya, a ver, sí, yo te entiendo, pero es que ya he quedado con José y con Juan. Vamos esta noche al cine y a tus amigos ya los conozco otro día. Que no pasa nada por un par de días. Pues que se van a ir a algún lado. No, o bueno, ¿y si tú te vas al cine con tus colegas y pues yo me voy al concierto con los míos, ¿no? Y así todos ganamos. Si no quieres venir conmigo, no vengas. A ver, Raúl, que no es eso. Es solo que, ¿Qué? pues, que me apetece ir al concierto, estar con mis amigos, no sé, que nunca estamos con ellos, siempre estamos con tus colegas. ¿A qué pasa? ¿Que ahora mis amigos no son lo suficientemente buenos para ti o qué? A ver, Raúl,
no es eso. No, entonces ¿qué? Pues si mis amigos no son buenos para ti, yo tampoco. Raúl. Raúl. Cariño. Mi amor. Por favor, no te pongas así. No te enfades. Anda, ven aquí. Es que, entiéndeme, te quiero tanto que me cuesta mucho compartirte. Es que te quiero con locura. Lo sabes, ¿verdad? Bueno, vale, vamos al cine con tus amigos y ya iremos otro día con los míos. Vale, te pones esa falda que te regalé, la que tanto me gusta. Pero si no te gusta que me ponga falda. Pero si es para mí, sí. Bueno, vale, como quieras. Venga, vamos. Yo quiero tocarte, pero no que te gusta. Cosa de Sara. ¿No te gusta? Es que Sara lo sabía. Bueno, Raúl, cariño, estos son Sergio, Mónica, Sara y Enrique. Tíos, este es Raúl. Tío. Sergio, tío, no digas que no te acuerdas de mí. Sergio. Sí, del instituto, ¿no? Claro, tío, ¿qué hay? ¿Qué te cuentas? Pues ya ves, aquí. Mira, mi colega Enrique, el guía turístico. Guau, cuando quieras hacer una vuelta por Valencia, que flipas, No, tranquilo, si soy de aquí de Valencia de toda la vida, no hace falta. Ya no, tío, lo que quiero decir que, mira, mi colega es el puto amo, ¿sabes? Se conoce pues todos los putos rincones de Valencia y te cuenta unas historias que flipas. Cuéntaselo, Enrique, cuéntaselo. Que sí, que lo que digas. Y tío, que de tu vida, ¿tú no querías ser abogado o algo así? Arquitecto. ¿Y es arquitecto? ¿Esto cómo mola, tío? Buah, pues cuando me haga ahí rico con mis videojuegos, me construyes una chabola y todo grande, con su barra, con su piscinica para llevar a los colegas a la chati. Y a Enrique. Y que no tengo otra cosa mejor que hacer. Bueno, Raúl, encantado, ¿eh? Como ya nos ha contado muchas cosas de ti. Te llevas una joya, madre mía. A ver si no la cuidas, ¿eh? Ya. Eso, vaya. ¿Ahora qué dices? María, venga, que nos están esperando. ¿Ya te quieres ir? Espérate un poco más, no nos conocemos. A ver, cuéntame, Raúl. ¿A ti te gusta viajar? He pensado montar una gente que conoce, joder. María, que te estoy llamando. Oye, cariño, vamos mañana a la playa con estos así en plan picnic. Cuando te llame, vienes, estamos. ¿Qué quieres? ¿Dejarme mal delante de esta banda de gilipollas? Pero, a ver, Raúl, si ya estoy aquí, ¿qué? ¿Vamos a la playa mañana? Pero para que estos imbéciles te vean en bikini, ¿verdad? De eso nada. Y ya hablaremos luego tú y yo. ¿Pero qué pasa, Raúl? Es que no te han querido bien mis amigos. Por favor, dales una oportunidad, que son gente de puta madre, que son como mis hermanos. Que no, cariño. Que de verdad, que me ha caído muy bien. Y bueno, ya hablaremos lo de la playa otro día, ¿eh? Venga, despídete de ellos, que llegamos tarde. ¿Y no nos podemos quedar un poquito más? No, va, que mis amigos están esperando. Pero a tus amigos no les va a importar, que ellos siempre llegan tarde. Pero a mí sí, ¿vale? Despídete. Tíos, que nosotros nos vamos, ¿vale? Ya hablamos luego y os confirmo lo de mañana. Vale. Adiós. Adiós, figura, Encantado, ¿eh? No, que ya os he dicho yo, que aquí hay algo que no funciona. No funciona. No es normal. No es normal que te controle, no es normal que te manipule. Eres una persona, no una muñeca. Eres preciosa, eres válida tal y como eres. No es normal que te aparte de tus amigos. No es normal que te dicte la ropa que tienes que llevar, o dónde tienes que ir, o con quién. Mis amigos son igual de importantes que los tuyos. Tú eres igual de importante que yo. Y aunque yo no te quiera o dejes de quererme, tienes todo el derecho del mundo a seguir tu propio camino. Porque yo no soy quien para matar de ti. Nadie lo es. Ponte lo que te apetezca. Haz lo que te apetezca. Sal con quien te apetezca. Te quiero, te acompaño, te respeto. Ríes si estás alegre, llores si estás triste, gritas, saltas, sé libre. Dedícate a lo que te apasiona. Maquíllate, o no. Tíñete el pelo, o no. Ponte una falda, pon tu pantalón, ponte lo que te dé la gana. Voy a hacer quien quieras, yo también lo hago. O no te folles a nadie, ¿qué más da? No te ayudo, comparto contigo. No eres de mi propiedad, no me perteneces. Y sobre todo, aprende a decir no. No te lo calles. Yo estoy aquí para ti. Cuenta conmigo. ¡Cuenta con nosotros!
Sí, a los 2 años nos casamos. Y al principio pues todo iba muy bien, éramos muy felices, hasta que me quedé embarazada de tu madre. Entonces no sé lo que pasó, porque a mí me habían educado para ser una buena esposa, para ser una buena ama de casa, para ser una buena madre. Pero para esto no me había advertido nadie. Fue muy poco a poco, no lo vi venir. Pero empezó a llegar tarde, a llegar lento. Luego ni llegaba, y si llegaba era de muy mal humor. Casi no me hablaba, y si me hablaba era para insultarme. Cada vez estaba menos en casa y cada vez me trataba peor. Cuando nació tu madre, no veas la que armó. Que él no quería más mujeres en casa, que él quería un chico. Y yo me decidía por tratarle bien y por cumplir sus caprichos. Cada vez estaba peor. El día que llegó bebido, yo no sé lo que dije, que me arreó un bofetón. Yo no sabía qué hacer y cogí, llorando, cogí a mi niña y me fui a casa de mis padres. Y cuando llegué allí, no veas la que se armó, menudo revuelo, que si estaba loca, que qué había hecho, un marido tan bien situado, una casa tan bonita, que allí no me podía quedar, que qué iban a decir los vecinos, que eso eran cosas del matrimonio que había que aguantar, que si me había pegado, algo habría hecho yo mal, que volviese y aprendiese. Y volví y aprendí. Aprendí a no hacerme notar cuando bebía. Aprendí a no rechistar nunca. Aprendí que si no le gustaba la comida, a la basura y a hacer otra. Porque no quería que me volviera a pegar. Y si quería, ya sabes, sexo, acostarse conmigo, con lo que él quisiera y como él quisiera, yo no contaba para nada. Cuando me volví a quedar embarazada, no te puedes imaginar los 9 meses que pasé yo pensando que podía ser una niña. Pero menos mal que nació tu tío y parece que se calmó. Se veía como más hombre, creo yo. Y como los suyos eran muy buenos y no daban guerra ni nada, pues tuvimos una buena época, estaba más tiempo en casa. Sí, hasta jugaba con los niños y todo. Tuvimos unos años, yo había aprendido ya cómo tratarle y tuvimos unos años bien. Hasta que un día que estábamos cenando, otra vez de morros como antes, y yo no sabía dónde meterme porque es que me la veía venir. Me la veía venir y me pegó una paliza. Fui una semana coja y con la cara morada. Luego nos enteramos que es que le habían echado del trabajo. Menos mal que no tocó al niño. No veas lo que yo pasé hasta que volví a encontrar otro trabajo. Qué cariñoso. Así eran mis tiempos. ¿No tenías a dónde ir? No podías. ¿Y de separarte? ¿De separarte? Nada. Estabas a su merced. Tenías que hacer lo que querías. Si él estaba contento, todos contentos. Y si no, ya sabías lo que se te venía encima. Y de separarte, de divorciarte y separarte, de eso nada, nada. Eso estaba prohibido. Y fíjate, pegarle a la mujer, eso no estaba prohibido. Eso sí que se podía. Pero no te voy a contar más detalles, cariño, que son muy feos. Menos mal que se murió pronto, si no, no sé cómo hubiéramos quedado. Pero ahora no, cariño, ahora no, mi amor, ahora no es así, cariño. Ahora no es así.
¿Cómo lo llevas? Pues mira, ya tengo casi el cuerpo. Y ahora me quedan las mangas, pero estas siempre me dan problemas. A ver si me ayudan con... No, me refiero a lo de la jubilación de Amparo. Uy, calla, ni me hables, ¿eh? No lleva ni 3 meses en casa y ya me está volviendo loco, la verdad. Sí, ¿y eso? Como lo de siempre, está todo el día en casa sin dar ni pijama, ¿sabes? Llevo 3 meses esperando que me arregle el salón. Pero... irá por el pan, ¿no? ¿Qué va? Ni eso. Nada. Saldrá con las amigas a ver las obras. Pues no, llego de la oficina y toda la casa está por hacer. Y ella ahí, tan pancha, ¿sabes? Oye, a la tuya no le faltará mucho, ¿no? No, falta medio año, por eso te lo preguntaba. Ya verás. Porque yo no toleraré que sea una palanca y en casa molestando todo el día, ¿eh? No, sí, tienes toda la razón, pero ¿qué se le va a hacer? Oye, al menos a ver si se quiere apuntar a un gimnasio. Porque a una jubilada dice que no quiere ir, ¿eh? Dice que eso es de vieja, ¿sabes? No sé, yo la veo como perdida, ¿eh? Pues pega una patada al culo, ese es malo. Solo falta que se te deprima ahora. Ay, no, sí. Si tienes razón, pero ¿sabes lo que me da mucha rabia? ¿Sabes lo que más rabia me da? Lo que más rabia me da es que yo sigo trabajando, ¿vale? Yo estoy trabajando media jornada, ¿vale? Pero trabajo fuera y trabajo en casa. Y ella está ahí, es que no hace nada. Es que no se levanta ni por agua. Sí, películas de vaqueras no se pierden nunca, ¿eh? Todo es santo día viendo películas del oeste y culebrones. Y el trabajo para mí, la plancha para mí, la compra para mí, los niños para mí, todos para mí. Luego me dice que es que se aburre, que no tiene por qué no quiere trabajo. Pues anda que no hay trabajo para hacer en casa. No hay derecho. ¿Qué pasa? ¿Que las señoras son inválidas ahora o qué? Que es una cosa que nunca he entendido. ¿Por qué la casa tiene que ser solo cosa nuestra? Eso es verdad, eso yo lo entiendo. Vale, porque yo me quedé en casa, cuidar de los niños, pero eso en estos tiempos es una cosa normal. Lógico. Sí. Eso yo tampoco lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que los niños son cosa nuestra? ¿No son hijos de ellas también? Pues no, mira, si yo te contara todo el día que tengo, todo el día aguantando a la jefa y a las compañeras. Luego
vete a hacer la comida, recoge al niño, juega con él, haz la casa, haz la cena, plancha, acuéstalo, y que por no decir cuando lo tienes que llevar a la médica, ¿sabes? Que la jefa te pone una bronca que no veas, ¿sabes? Porque has faltado unas horas. ¿Sabes qué dijeron el otro día en la oficina? Que ya no van a contratar a más hombres, que no les salimos rentables, que tenemos niños y empezamos a faltar, ¿sabes? Que ya, que con 3 secretarios que tienen ya bastante. Ya te entiendo. Al menos vosotros habéis tenido solo 2 hijos. Pero imagínate yo con 5. Ahora que yo hubiera trabajado, sí señor. Pero claro, cuando se lo comentaba a Pilar, me trataba de loco. Que si yo era capaz de dejar a los niños al cuidado de otra persona, que qué clase de padre era yo, que si con lo que ganaba ella no teníamos de sobra. Desde luego que quedarse en casa y cuidar de los niños es muchísimo trabajo, ¿eh? Es un no parar en todo el día. ¿Qué te voy a contar yo a ti? Me río yo de la jornada de 8 horas para que vengan ahora y me digan que me va a quedar una paga no contributiva. Como si yo no hubiera contribuido a la sociedad durante todos estos años. Una mierda, hablando claro. No puedo ni divorciarme. A ver cómo puedo yo vivir con 363 euros al mes. Aquí al menos me quedará algo de pensión. Con un trabajo a media jornada, una pensión de mierda. Espera, para. ¿Cómo que no te puedes divorciar? ¿Es que has pensado en divorciarte? Venga, va. En serio, ¿dónde vas a ir tú a tu edad y sin medio de vida? ¿Ha venido? A ver si pillo una rica muy mayor y me quedo viudo la iglesia. En serio, estoy temblando ahora cuando se pudiera Pilar, ¿eh? Porque estoy pensando si comprarle un perro para que se entretenga, porque a ver cómo es que ella no se va a dignar a colaborar en las tareas de casa, eso ni pensarlo. Bueno, al menos Pilar es manitas, ahí pueden tener un poco de actividad, podéis hacer cosas que no hacíais antes, ir a comprar, andar a tomar un café, cocinar juntos. Cocinar, Pilar, lo dudo. Antes coge una escoba que se pone delante de un fuego. Imagínate que el otro día le digo a Amparo, mujer, al menos podrías recoger tu parte del desayuno y fregarla, ¿no? ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, ¿qué quieres que lo recoja yo? ¿Qué quieres que lo recoja yo? La madre que las parió, de verdad. Y nos dije, hombre mujer, vale que antes no me ayudabas porque yo estaba todo el día trabajando y yo me quedaba en casa. Pero ahora la que se queda en casa eres tú y yo estoy trabajando, podrías ayudarme, ¿no? Dice, que te ayude, no me lo habías pedido, ¿sabes? Es increíble. Oye, pues no sabía yo que tú hubieras querido trabajar, ¿sabes? De piloto. ¿Piloto? ¿Cómo que piloto? Piloto, quería ser piloto. ¿Pero piloto de carreras? De aviones. De aviones, ahí es nada. Pero eso es otra, ¿por qué no? Ahora hay hombres en casi todas las profesiones. Pero hace 40 años yo como mucho me hubiera planteado ser azafato. Uy, azafato, quita. Todas esas tías babosas ahí, tirando de los lejos con esos pantalones ajustados que les hacen llevar. ¡Qué asco, por favor! Claro, con ese trabajo y tener familia tampoco hubiera podido. Y me apetecía mucho ser padre. Claro. Y no me arrepiento, ¿eh? Pero me hubiera gustado mucho. Claro. ¿Sabes qué? Que tiene razón. Claro, los hombres siempre tenemos la razón, aunque no nos hagan caso. ¿En qué tengo yo la razón? En todo. Mira, estoy harto de que nos ningunen de esta manera. Es como si fuéramos inútiles en todo lo que no tenga que ver con la casa o con los niños. Por mucho que trabajemos fuera, por mucho que hayamos copado plazas de la vida pública, es que estas tías se niegan a creer que somos iguales a ellas, que podemos hacer las mismas cosas. Y tanto, y al revés, claro. ¿Tú sabes lo que me dijo la fontanera el otro día que vino a casa y empezó a poner la pila? Mire, señor, le ha faltado un poquito la pila para que pueda pasar el mocho. Madre mía. Yo de esas te podía contar miles. Pero bueno, pues mira, nos fuimos de viaje a Tenerife el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, pues subimos a la habitación del hotel y nos enseñan la habitación, nos enseñan el baño,
y va a la botones y dice, abre un armario que había allí, y dice, mire señor, aquí tiene más toallas, por si necesita un juego más al día. Como si mi mujer no pudiera coger su propia toalla. Pero bueno, que ya está sirviéndola también en vacaciones, ¿no? Pero es manca, ¿sabes? Mira, me compré el coche la semana pasada y la vendedora venía a explicarle las prestaciones a Amparo. Y eso que el coche era para mí, ¿sabes? Y yo le dije, oiga, ábrame el capó, porque sabes que a mí me encantan los coches y el mío me lo cuido yo. Nada, hacía ni caso. Como que no iba a llover, ¿sabes? Solo la vio cuando se lo dijo a Amparo. Y no sé qué comentario le hizo del motor. ¿Sabes qué me dijo? Ostras, un hombre que sabe de mecánica. Eso no es frecuente. Felicidades, señora. Es increíble. Alucinante. Oye, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que esto fuera al revés? Y que fueran ellas las que se quedan en casa cuidando de los niños y del hogar y todo eso. Sí, sí. Si esto fuera al revés, si ellas fueran amos de casa, estoy seguro de que esto sería un trabajo como cualquier otro. Con un salario y con una paga y de las gordas. Buah, seguro. Buah, seguro. ¿Os habéis dado cuenta de la facilidad con la que decimos comentarios machistas de forma habitual? ¿Y habéis pensado en las consecuencias que le puede causar a una persona a lo largo de su vida? ¡Qué bonita eres! ¡Eres una princesa! Dale un besito a la amiga de mamá. Me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños se tiran al suelo. Eso es que les gusta. Qué graciosos los niños levantando la espalda. ¿Son cosas de niños? No seas tan bruta jugando, que pareces un niño. Las niñas mayores no lloran. Tienes que ser buena. Las señoritas no gritan. ¡Cállate! Mira qué guapa con tu pelo arreglado. Oye, si te ven jugando con los chicos, te van a llamar marimacho. Pero qué bonita eres. Las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal. Eso es que te tienen envidia. Las niñas sois más listas. Los niños siempre están jugando mientras vosotras estudiáis. ¡Ay, ya deja de quejarte! Los videojuegos son de chicos, los coches son de chicos, las cocinitas son para las niñas. No, no, mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas. Calladita. Informática. Ana, ¿prefieres baile? Muy guapa que estás con la falda. No vayas con nadie que no seamos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. Hay hombres muy malos. ¿Tienes novio ya? ¿Aún no tienes novio? Estás siempre rodeada de tíos. Calienta polla. Me he enterado que se la chupas a tu novio. ¡Puta! Llámale para que te recoja, ¿eh? Mira a tus amigos que vengan a recogerte. No vuelvas sola. Ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata. Si vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué ibas ese escote? Si no querías que te tocase, no haberme calentado. ¿Qué pasa? ¿Estás con la regla? Bailas así para ponerme. Me miras así para ponerme. Te vistes así para ponerme. ¿Poquitas para adelgazar? Es superficial. La belleza está en el interior. Tío, ve a con la amiga gorda. Es más fácil porque están desesperadas. ¡Te los follas a todos! ¡Zorra! ¡A un virgen frígida! Estás buenísima. ¡No te toco ni de coña! ¿Ser madre? ¿Quieres ser mujer? ¿Quieres ser vieja? ¿Pero quieres ser mayor? ¿No quieres ser madre? Pero mal, eres demasiado joven para saberlo. Que vas a perder lo más importante de tu vida. Te maquillas demasiado para el instituto. Casi te arreglaras un poco, hija mía. Las tías lo tenéis muy fácil. Os sacáis una teta y está todo hecho. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay para cenar? ¿Dónde están las toallas? ¿Me has planchado la camisa? ¡No queda nada en la nevera! Llámale para que te recoja, Deberías de decirme que te mirase. Lo quedaría un poco. Si te miro otra vez, le doy. Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres. Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, siempre piensan en lo mismo. Ese tío te trata bien. ¿Qué más quieres? Eres tan borde porque te falta un buen polvo. No te pongas histérica. Madre mía, no se te puede decir nada. Deja de llorar ya, que ya eres mayorcita. Que no me digas eso delante de mis amigos, joder. No te pongas esa falda si no estoy yo delante. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público. Te violó. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué llevas puesto? Algo harías. Joder, no te puedo decir nada. Que te calles, que estoy hablando con mis amigos. ¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí no tendrías nada. Si no fuera por mí, tú no serías nada. Te quiero, nena, por eso te protejo. Te quiero, nena, no me dejes. Eres una mala madre, eres una mala esposa, eres una mala hija. Que no me dejes, que es una locura. Estoy harta de tu familia. No es tan mal que me ponga nervioso. ¡Que no me dejes como una locura! ¡Que no me dejes, no te mato! ¡Que no me dejes, joder! ¡Ay, cariño, qué contenta estoy, por favor! ¿Lo has visto qué bien? ¡Guau! Ha estado
Una serie de hipótesis inconexas no hacen una conferencia precisamente. Pero vamos a ver, ¿de verdad te piensas que tus compañeros te han aplaudido a ti por lo bien que lo has hecho? Pero vamos, ¿qué hipótesis? ¿Pero qué dices? Pero si tú has visto cómo me ha felicitado el rector y los otros ponentes y todo el mundo, vamos, que ha sido un éxito. Venga. Y no empieces a discusionar, ¿eh? Que estoy muy cansado. Ya sabes cuánto me cuesta montar todos los gestorios. Vamos a ver, tú leíste mi trabajo. Si no te parecía bien, no sé, podías habérmelo dicho. Ya está, ya saltó la señora Angustia. Si te lo digo, te parece mal. Si no te lo digo, te parece peor. Aclárate de una vez, mujer. No, es que tú te piensas que todos estamos aquí para dorarte a ti la píldora, ¿verdad? Pues lo siento, cariño, pero no es así. Ah, y no te olvides que mañana hemos quedado a comer con el padre. A ver si puedes elegir un poco mejor la ropa que te pones. Y haz el favor de abrir la consulta ya. Joder. Ay, buenas. Buenas tardes. ¿Está el doctor? No, pero debe de estar al caer. ¡Ay, mira cómo ya hace un momento! ¡Ay, pues que caiga ya, que a mí esto me duele mucho! ¿A usted también le duele? ¿Perdón? Que si le duele la muela. Ah, no, yo vengo con una limpieza. A limpiar usted, pues, ¿no lo parece? Bueno, mira que se la ve. ¿Qué pasa? ¿Que se ha quedado en el palo y se tira lo que sea, no? No, tengo una limpieza dental. ¡Que era una broma, mujer! Debe ser mi Brian, que si no le cojo el móvil enseguida se bloquea. Dime. Pues no debería estar el dentista. Claro. Sí. Claro que he comprado, tío. Sí. Pues ¿dónde van a estar? Pues en el verdurero. Que si no encuentran sus cervezas. Nada, con una mujer que hay aquí. Sí. Pues no sé el rato que voy a estar. Espera que pregunte. Señora, ¿qué hora tiene usted? A las 5:30. Pues voy yo antes que esta señora. Pero el doctor no ha llegado. Yo te aviso cuando acabe. Que no puedo ir a por los críos, que vayas tú. Que si no pierdo la cita, tío, que me duele mogollón, que lo tengo todo inflamado. Sí, que yo no me he puesto el Clemor sola, te lo recuerdo. Vale, pues no, que vaya tu madre. Que yo paso, yo no la llamo, a mí no me hace ni puto caso, tu madre, llámala tú. No. Pues, otra vez, coño, la vanera tenemos que más, tío, siempre le decimos a ella que nos pillaron nano. Bueno, vale, pues ahora le mando un WhatsApp. Vale, adiós. Cago en tu puta madre. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nada, que me estoy mandando un mensaje a la Vale para que me recoja los críos. Como siempre, hoy por ti, mañana por mí. Claro, su marido estará ocupado, el trabajo, esas cosas. Los cojones. Como poder puede, pero no le da gana. Ha quedado con los colegas para ir al fútbol. Ya, si es que todos son iguales. Bueno, no sé, yo con todos no he estado. Pero el mío es así. Bueno, y los de mis amigas. Y mis hermanos. Pero digo yo, que alguno habrá que se salve, ¿no? ¿El suyo? Bueno, sí. Claro, qué suerte. Seguro que es un tío educado y fino como usted. No como mi Brian, que de chándal no lo saca ni con lejía. Y nada, tiene que ser eso, educado, aseado. Le tiene que regalar, bueno, tiene que tratar como una reina, seguro. Le tiene que regalar flores y todo. Bueno, regalos caros. Que no la iba a robar ni nada, ¿eh? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es un pincha brava, ¿eh? Es que con los tíos ya se sabe, mujer no pasará, los hombres son iguales. Que si se la pega. ¿Pegar? Que si la calla con otra señora. Ah, que si se acuesta con otras mujeres. Pues espero que no creo que le haga falta. Pues a mí mi Brian me la pegó, por la vecina. ¿Y usted lo dijo? Mujer, no me pidió permiso. Si me hubiera pedido permiso, pues se lo hubiera dado o no. Pero como no me lo pidió, pues no pude. Pero no le importa. Mujer, yo estaba pariendo. Pero a ver, es que mi Brian es un fiera. Y yo qué sé, oiga, pues mejor con la vecina que se vaya de putas.
Pues que si no la engaña, ¿qué le hace? ¿Por qué no la pegará? ¿Pero qué hace? No me toque. ¿Pero quién se ha creído usted que es? ¿Es que acaso está usted insinuando que yo tengo que aguantar lo mismo que aguanta usted? Pero, ¿qué se cree usted que es? Vamos a ver. ¿Acaso sabe usted quién soy yo? ¿Sabe quién es mi marido? ¿Es que usted sabe algo de mí? Si no tiene ni idea. Mi marido es juez. ¿Me oye? Juez. Y usted no tiene ni idea de la vida que lleve. Ni usted, ni nadie. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Denunciar a un juez? ¿O contárselo a mi familia y pasar toda la vergüenza? Una familia católica, por Dios. Pero es que no tengo a nadie. No sé a quién contarle todo lo que me hace. A quién contarle todas las vejaciones. Pensarían que estoy loca. Enseguida me cerraría. No, nadie me creería. Es que es imposible. Es impensable. Así que no tuve más remedio que recurrir a los maravillosos y carísimos pañuelos que él me regalaba cada vez que... para que mis amigas del club de campo no se enteraran. ¡Malditos pañuelos de mierda! 20 años de pañuelos de mierda. Y 20 años de malditas amigas de mierda. Ellas lo saben. Sí, lo sospechan. Pero claro, no se atreven a preguntar. No sea cosa que la desgracia de los demás les salpique sus bonitas vidas de mierda. Y aquí estoy. Sola. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sola? ¿Qué puedo hacer? Mujeres que despiertan, abren ojos del alma, paran y se cuestionan los porqués de su sabia. Mujeres que despiertan, no están en las montañas, están en las cocinas, parques y en oficinas. Mujeres que el mundo necesita. Bailamos, pues nos necesitamos para sumar grandeza. Mujeres despertamos para inspirar que otras salgan de su letargo, encuentren su sendero. Mujeres que el mundo necesita.
cariño, qué contento estoy. Ay, yo creo que ha estado bastante bien. O por lo menos han aplaudido bastante. Pues claro que han aplaudido. ¿Qué querías que hicieran? ¿Que le tiraran tomates como si fuera una letrera de fuego? Vamos, hombre. Y el rector me ha felicitado personalmente. Eso es buena señal, sí, señor. Pues claro, es un tipo bien educado. Bueno, después de lo de hoy me presento a la cátedra. Si es que tiene que ser pan comido. ¿A la cátedra? Cariño, no te lo tomes a mal, pero una cátedra no se la dan a cualquiera. ¿Qué quieres decir? Nada, solo que una persona sensata tiene que ser consciente de sus limitaciones y ser realista. Pero sabes que te lo digo por tu bien. No me gustaría que te hicieras ilusiones, luego te llevaras un chasco. Pero si no son ilusiones. Si con la conferencia de hoy suman muchos puntos. ¿Conferencia? Una serie de hipótesis inconexas no hacen una conferencia precisamente. Pero vamos a ver, ¿de verdad te has creído que tus compañeros te han aplaudido a ti por lo bien que lo has hecho? Vamos, hombre, es fragilidad. ¿Pero qué dices? Si tú misma has visto cómo me felicitaba el rector y los otros ponentes. Y ha sido un éxito, ¿no? Venga, no me empieces una discusión ahora, por favor, que estoy muy cansada. Ya sabes lo que me cuesta aguantar a todos los regestorios. Pero a ver, tú leíste mi trabajo. Si no estaba bien, podías habérmelo dicho. Ya está don Ramón, ¿no? Si te lo digo, te parece mal. Si no te lo digo, te parece peor. Decide que ya no. Que no, mujer, que no es eso. ¿Qué es? Que tú te crees que todo el mundo está aquí para adorarte a ti la píldora. Pues lo siento, cariño mío, pero no es así. No te olvides que mañana tenemos una comida con mis padres. A ver si te eliges un poquito mejor la ropa que te pones. Y haz el favor de abrir la consulta ya, hombre. Empiezo yo. Pero quiero que sepa que me parece una tontería estar aquí. Pero el juez me obliga a venir con usted. Como si estuviera loco. Como si fuera un demente. No lo soy. Pero ahora cualquier tontería y al psicólogo. A mí no me hace falta. ¿Quiere que le dé mi versión de los hechos? Pues no sé qué decirle. No ha sido para tanto, se había puesto histérica y fue la única manera que se me ocurrió para calmarla. Y lo que no entiendo es cómo me denuncia a la policía. Y es que lo que yo no puedo entender es que le cuesta a ella cumplir con su obligación. ¿Acaso no cumplo yo con la mía? No sé de qué se queja. Tontería que quiere, tontería que le compro. Mi madre no le hubiera montado un lío así, mi padre nunca. Sabía cuál era su lugar. Pero cuando las cosas funcionan de manera natural es más fácil. Si lo hacen hasta los animales. Unos cazan y otros guardan la cueva. Yo creo que se nos ha ido la mano con esto del feminismo. ¿No os parece? Pues no lo sé. No lo sé si se nos ha ido la mano o no. El caso es que yo estoy aquí como vosotros. Obligado. Pero bueno, que me parece bien estar aquí, ¿vale? Pero me lo podía haber dicho el médico de cabecera, o el psicólogo del centro de salud. No me han ayudado en nada. Esto no es de ayer. Esto no es igual. Tengo algo dentro que no puedo controlar. Es como una fuerza que me sube de aquí, del estómago hasta la cabeza, que me quitan hasta los oídos. Entonces tengo que descargar. La pilla ella. Está cerca. Cuando era pequeño le pegaba al perro. Pero ya no lo hago, porque eso está mal. No hay que pegar a los animales. El caso es que me gustaría saber por qué me pasa esto en casa y no fuera. Porque yo en el trabajo soy un tío normal. Y en la calle solo he tenido 2 peleas, nada grave. Pero es ver la ella y una rabia que no me puedo controlar. Y sé que tengo que solucionarlo, ¿vale? Porque si no lo hago, ella me va a dejar. Y yo no quiero vivir solo, ¿me entendéis? No quiero vivir solo. De verdad. Mire,
Yo estoy con el compañero, totalmente de acuerdo. Ni quiero estar aquí ni veo el porqué. Que a mí nadie me tiene que decir cómo tratar a los míos, que para eso son míos. Ni un juez ni nadie. Mire, llego del trabajo reventado. Y bastante tengo por soportar a mi jefe y a mis compañeros como para que encima llegue a casa y me sermonee mi mujer. Que no, coño, que se vaya ya a trabajar y me quedo yo en casa todo el día tocándomela. El problema es que el mundo no está hecho para personas como yo. Yo soy sincero y honesto. Demasiado no ven lo que soy. Pero a mí no me toca los cojones nadie. Y menos mi mujer. Y si le tengo que dar 2 hostias, pues se las doy en Santas Pascuas. ¿Y sabe lo que le digo? Que si no le gusta, que se vaya. Aunque bueno, no sé dónde se va a ir. Que si no es por mí no tiene dónde caerse muerta. O que se vaya con el juez de saber cuánto tiempo la aguanta. A ver. Que yo tampoco quería saber nada de ninguna terapia como vosotros. Y si acepté venir fue a ver si me trabajaban la pena. Aunque he de reconocer que me está ayudando a comprender todo lo que pasó. Y a mí mismo. Que me pegaban de niño. A mí, a mi madre, a mis hermanas. Estaba a la orden del día. Eso y muchas otras cosas más que ya he contado y que no me voy a repetir porque eso me gusta la pena. A ver, que no me excuso. Pero yo crecí en un ambiente de brinca absoluta. Fue mi manera de relacionarme con el mundo. Fui un tío agresivo para entenderme. Yo creía que atacaba de alguna manera, digamos, mirando a los hombres, o hablando con ellos, que les cuesta, era la que ya sabéis. Si no hacía las cosas como yo consideraba, pues también. Y ella que saltó de mí, y yo, le ofrecí, ya por ella, y cuando salga de aquí, sería pedirle perdón a su familia. Mire, yo vengo recomendado por mi hijo mayor. Hasta ahora no lo tenía muy claro, pero le prometo que haré todo lo que pueda. Porque no quiero seguir como hasta ahora. No quiero ser un machista de esos. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Pasar no pasó nada. Pero a mi mujer ni la he tocado. Dios me libre. No se pegan más que y eso lo sabe cualquier persona de bien. Pero yo sé que no la he tratado bien. Resulta que yo soy también, digamos, de la vieja guardia. Pues como mi padre, ella a lo suyo y yo a lo mío. Pero pegarle, nunca. Y es que ahora veo los matrimonios de mis hijos y me doy cuenta de la diferencia tan grande que hay. Y veo también cómo está cambiando la sociedad, digamos. Y mire usted, no me disguste. Me da un poco de vergüenza como sí, la verdad. Porque lo de mis hijos me parece más bonito. Y es que veo a mis nueras felices, ¿sabe? Y me gustaría ver feliz también a mi mujer. Pasarla de ser juntos y felices. Recompensarla de alguna manera. ¿Usted cree que estoy a tiempo? No se trata de entendernos, ni siquiera de ser iguales. No se trata de separarnos, de repudiarnos en tierra de saber. No es cuestión de maltratarnos, de ser mejores ni peores. No es cuestión de hacernos sombra, ni de dormirnos en los laureles. Nos necesitamos tanto, sin ti no puedes, sin ti no puedo. Nos necesitamos tanto, sin ti no puedo, sin mí no puedes.
historia quedó anclada en un pasado con poco acierto. No es olvidar, es aprender a caminar juntos hasta el invierno. No se trata de semejantes, ni siquiera de diferentes. Se trata de tejer la misma red que sostenga a este mundo moribundo. Nos necesitamos tanto, sin mí no puedes, sin ti no puedo. Nos necesitamos tanto, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Nos necesitamos tanto, sin ti no puedo, sin mí no puedes. Nos necesitamos tanto, hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres.
¿Sí? Bueno, buenas noches, muchas gracias. En Alana trabajamos en Valencia y trabajamos con mujeres de Valencia y alrededores. En este momento tenemos más de 850 casos de mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de exclusión social. Nosotras trabajamos todo lo que tiene que ver con la mujer, trabajamos de una forma integral, la parte jurídica, formativa, laboral, social, sanitaria. Y bueno, pues intentamos reconstruir todas las redes para empoderar a la mujer. Nuestra plantilla está compuesta al 40% por mujeres que han pasado estos procesos, ¿vale?, de violencia de género, que se han formado y ahora trabajan con nosotras. Y el 80% de la plantilla somos mujeres. Y bueno, yo recogiendo un poco lo que ellas dicen, somos una entidad que no trabaja con guantes de látex, ¿no? Dicen ellas. Trabajamos de tú a tú, de mujer a mujer, respetando los tiempos y planificando con ellas cuál va a ser su camino, ¿no? Ha habido una palabra que habéis empleado que a nosotras nos gusta mucho, mi camino no lo decido yo, ¿no?, que es uno de los hashtags que nosotras utilizamos en la asociación. Y nada, que estamos aquí cerca y muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos los que estáis aquí esta noche, que habéis colaborado y que gracias a vuestra aportación, la Fundación Alana se lleva de Massamagrell 989 euros. Muchas gracias. Gracias a Sonia, gracias a pedazos de artistas, de actores que tiene Massamagrell y alrededores. Muchas gracias. Yo quiero dar las gracias también a Sonia por haberme invitado, ¿no?, y luego por haber participado de este proyecto súper bonito. Pero a mí, yo escribo mucho a las mujeres, escribo mucho a los hombres, escribo mucho a que si no hacemos las cosas desde el amor no se va a conseguir nada. Entonces, mi intención es lanzar mensajes desde otro camino, ¿no?, del que estamos acostumbrados. Pero sobre todo es que veamos que para causas que importan no nos tiene que dar pereza nada, que muchas veces estamos en el sillón y para ir a la calle de al lado nos da pereza, ¿no? Pero que es que merece tanto la pena hacer las cosas que merecen la pena, que de verdad yo os invito a que no os dé pereza hacer esas cosas que de verdad merecen la pena. Así que gracias.
Valencia, a mí,